1945. Estados Unidos muestra su orgullo. Enemigos derrotados. Misión cumplida en el campo de batalla. Y las mayores riquezas del mundo a sus pies. Más de la mitad del petróleo del mundo. 2/3 del oro. Y el talento de sus 140 millones de personas. Listas para construir un país moderno. Son pioneros y exploradores, luchan por la libertad, convierten sus sueños en realidad. Sus esfuerzos forjarán una nación. Estados Unidos en la posguerra será turbulento, dinámico y abrumador. Habrá más cambios y más progreso que en los últimos 400 años. Pero algunas cosas no han cambiado. La valentía, la visión y la determinación estadounidenses siempre moldearán la nación. El carácter forjado con el tiempo del país y de su gente impulsa al país hacia adelante. Estados Unidos emergió de la guerra como una superpotencia. Su economía floreció. Y estaba lista para construir el futuro. La más grande generación está lista para los tiempos de paz y su ambición no conoce límites. La familia estadounidense promedio gana 15 veces más que la familia europea. Estados Unidos tiene un potencial económico que retumba. Fue el momento de mayor embriaguez colectiva de toda nuestra historia y nuestro país estaba embobado con sus logros, su orgullo y las perspectivas futuras. El futuro de Estados Unidos luce prometedor. La inventiva e innovación siempre han logrado unir a las personas. Pero la magnitud del país amenaza con separarlos. La superficie es de unos 15 millones de kilómetros cuadrados. Pero no hay buenas carreteras. Cuando se vieron frente a esa tierra salvaje, pensaron, ¿qué haremos? Las carreteras más viejas, con señales en blanco, atravesaban el país y luego cuando llegaban a una ciudad se convertían en la calle principal. Por eso había atascos. Es casi imposible movilizarse en auto. Y solo la mitad de las carreteras están pavimentadas. Eisenhower, el nuevo presidente, fue testigo de ello. Cuando era soldado atravesó la nación. Y le tomó 62 días. Estados Unidos ha enfrentado este problema antes. ¿Cómo movilizar gente y bienes por su gran extensión? Cada nueva generación ha ideado su propia solución. Los ríos fueron las primeras autopistas. 1811, nace el buque de paletas que llevará los bienes río arriba y abajo. Y así abrirá el Mississippi para el comercio. El canal de Erie sería la siguiente banda transportadora del comercio. 1825, conecta el litoral con los grandes lagos. Como con los barcos a vapor, las ciudades crecen a lo largo de su ruta. El canal transforma Nueva York en una ciudad vibrante que se cuadruplica en tamaño. Ahora es momento de hacer que las carreteras del país funcionen como esos ríos lo hicieron, para lograr que el país se mueva de nuevo. Y el presidente Eisenhower se propone la misión de alcanzar esas metas. Él observó el desarrollo del país en los 50 y realmente se dio cuenta de lo que haría un sistema de carreteras interestatal. Y fue maravilloso, cambió al país.
Hay algo que se repite con las más grandes innovaciones en la historia de Estados Unidos, y es que ayudaban a la gente o a los bienes o a las ideas a desplazarse más libremente. La autopista interestatal se convirtió en el proyecto de ingeniería más grande de la historia estadounidense. Le cuesta a la nación 129.000 millones de dólares y 2.400 millones de horas hombre de trabajo duro. Y como los ferrocarriles de un siglo antes, las carreteras se construyeron con mano de obra y agallas. El paisaje del país ha sido moldeado por las vías de transporte. Esas nuevas carreteras permitieron entrar en 200 millones de hectáreas y en 8 nuevos estados. 320.000 kilómetros de vías construidas en terrenos hostiles. Cuando se encontraban con montañas, encontraban la forma de atravesarlas. Nitroglicerina, pólvora, dinamita. La Interestatal es el proyecto de movimiento de tierra más grande de la historia. 1,5 millones de toneladas de explosivos. 40.000 millones de metros cúbicos de tierra extraída. Suficiente para llenar más de 8 millones de canchas de fútbol. Podemos construir lo que sea que nos propongamos y lo haremos. Cambiamos el país. Las autopistas, el sistema de autopistas interestatal, las ciudades se conectan de una forma nunca antes vista, a un nivel nunca antes visto. Hoy en día hay 75.440 kilómetros de autopistas interestatales, lo suficiente para darle la vuelta al mundo casi 2 veces. Y la travesía que una vez se le tomó a Eisenhower 62 extenuantes días, ahora puede ser culminada en 4. Quienes tienen los medios pueden ir por carretera. No había nada que evitara que una persona fuera a donde sea o que hiciera lo que quisiera. Es la libertad de ir a donde quieras y la libertad de no llegar solo hasta donde llega el tren. Una libertad y en consecuencia un estilo de vida que celebra que el automóvil era un pase hacia la libertad personal. Este es un país que no acepta el sometimiento. Quizás tiene que ver con la geografía y con que pudimos expandirnos cuando quisimos y movernos por donde quisimos. Las carreteras se necesitan más autos, más grandes, más rápidos, mejores. 1946. 2 millones de autos se fabrican en Estados Unidos. Y ese es solo el comienzo. Es la era del automóvil. Cuando llegué a Estados Unidos quería comprar un auto y pensaba cómo no tenía suficiente dinero, así que me fui con 2 amigos y compramos un auto muy desgastado. Atravesé el país. Tuve una relación amorosa con los autos desde el principio, pues es una forma de desplazamiento que te permite ver una porción vasta de toda la tierra. Desde que pudieron poner sus manos en ellos, a los estadounidenses les han gustado los autos. Ahora todo el país se ha enamorado de los automóviles. 1955. Los estadounidenses gastan 65.000 millones de dólares en la compra de autos y compran 8 millones de autos cada 12 meses. En ese momento, Estados Unidos fabrica el 80% de los automóviles del mundo. Diariamente, más de 20.000 autos son fabricados en serie en las líneas de producción del país. 4 veces más que el modelo T en su mejor época. Había un auto en cada casa, incluso 2. Uno para mamá, uno para papá y quizá uno para su hijo mayor. Imaginamos la familia estadounidense ideal, con papá y mamá, 2 hijos y un auto nuevo y reluciente, con alerones del tamaño de Pensilvania que sobresalen desde atrás. Una vez que entraron a sus autos, ya no había vuelta atrás. Las interestatales los llevan a donde nunca han estado. Eso quiere decir que algunos lugares son olvidados.
nadie pensó en cómo cambiaría a esas comunidades. Pues la Ruta 66, ellos decían, no teníamos que viajar, el mundo venía aquí. Y de la noche a la mañana, cuando inauguraron las autopistas interestatales, pasaban de largo los pueblos. Y pueblos desaparecieron. La llamaban muerte por autopista. Las autopistas dejaban de lado los pueblos, pero los llevaban a otra parte. Una invención estadounidense, los suburbios. Estados Unidos siempre ha usado la tecnología para superar los retos de sus amplios espacios abiertos. Esculpen la geografía, construyen casas para sus habitantes y moldean así su futuro. La tecnología nos ha forjado. La tecnología ha sido el núcleo de todas las ideas trascendentales en la historia de Estados Unidos. 1607. 15 millones de árboles. 15 millones de kilómetros cuadrados de tierra salvaje. 60 millones de bisontes. A esto se enfrentaron los primeros colonizadores. A un año de su llegada a Jamestown, ya habían construido un fuerte, una iglesia y 50 casas. Podían construir lo que se propusieran. Si se necesitaban viviendas, verían cómo construirlas. Ese es el sueño americano, crear una nueva vida para ti, reinventarte. Busca un pedazo de tierra, siembra algunas cosas y sé el dueño de tu propio destino. Estados Unidos está a punto de embarcarse en su mayor proyecto de construcción de casas. Esta gran generación y lo que vivieron... Los hombres regresaron a casa y volvieron a ser civiles. Ya se habían construido casas, pero nunca a esta magnitud. 13 millones en una década. Al final uno quiere ir a casa. Quiero tomarme unas cervezas y quiero ver el fútbol y hacer barbacoas en mi jardín y celebrar el 4 de julio. Y el problema esta vez tiene que ver con la magnitud de lo que se necesita. 1946, nacen 330 bebés por hora. Es decir, un bebé cada 10 segundos. Es el baby boom y todos necesitan casa. En la década de los 50, cada año se surcan 400.000 hectáreas para construir casas. Son unas 1.200 hectáreas por día. Es el nacimiento de los suburbios, la gran invención. Construir casas fuera de las ciudades para ofrecer una nueva vida a las familias. Tierras convertidas en casas familiares. Se mudan fuera de Nueva York unos 2 millones de personas. Pareciera que el centro de la ciudad fuera a quedar vacío. Compraban una casa de 2 pisos de tipo Levittown en el estado de Nueva York o una casa similar en otro lugar. Son íconos de la cultura doméstica y de la cultura suburbana de los años 50 que comienzan a emerger. Levitt y sus hijos son constructores y le dieron su nombre a las construcciones más famosas de la posguerra del país, Levittown. Aquí en esta obra de Levitt e hijos construyen casas casi a la misma tasa de nacimientos de bebés, una cada 16 minutos. A las 8 de la mañana llegan los camiones, a las 9:30 llegan los baños, a las 11 se colocan los pisos. 300 ventanas y 30 baños por día. Esas técnicas están inspiradas en la era industrial. 1840, Lowell Mills, Massachusetts. La manufactura de algodón se transforma y se mecaniza. 1918, la línea de producción de Henry Ford en Detroit, la revolución automotriz. Ahora, en los años 50, se producen
casas familiares en serie. Levitt e hijos lo llaman la línea de producción de Ford para casas. Es producción humana, inventiva humana. Construían casas y eran hechas por hombres y mujeres libres que tomaban sus propias decisiones. Para 1951, Levittown, Nueva York, tiene 17.000 casas idénticas nuevas. Un segundo Levittown se construye en Filadelfia y un tercero en Nueva Jersey. Mi padre fue muy pobre durante la Depresión. Él peleó en la Segunda Guerra y para él era muy importante salir de la pobreza y comprar un terreno de 45 por 100 metros en Long Island, donde crecí. Había la sensación de que el país de nuevo prosperaba. Luego de la época de la Gran Depresión, y muchos pensaron que no volvería a la prosperidad. Una casa familiar por menos de $18,000, que serían hoy unos $71,000. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, por 1940, solo el 40% de los estadounidenses eran propietarios. Para el 60, apenas una generación más tarde, 60% de los estadounidenses tenían casas propias. Esa es solo una forma de cuantificar la abundancia y todo lo que conllevó en cuanto a confianza y entusiasmo en el futuro. El hogar estadounidense ha evolucionado desde los primeros colonizadores hasta el núcleo de la familia. La familia es la unidad social más importante de los Estados Unidos. Y así debe ser. A través de los siglos, los hogares han moldeado al país y han sido muestra de innovación. Casas de labranza construidas por los masones. Cabañas construidas con materiales disponibles. Edificios comerciales, la columna vertebral de las primeras ciudades. Cada vez la tecnología ha transformado la forma de construir casas. Y en donde han sido construidas y han superado los extremos del clima. 1913, Los Ángeles entra en auge cuando un acueducto les lleva agua. Sin él, la ciudad sería solo un sitio de pasada. Ahora el aire acondicionado se expande en el sur. Fue inventado en Nueva York en 1902. En 1952 se vende el equivalente a $250 millones en aires. La arquitectura española había mantenido las zonas del sur ventiladas y ahora es el aire acondicionado. En los 60 se mudaron más personas al sur que los que se mudaron después de la Guerra Civil. Las zonas más áridas se abrieron para recibir casas. California y Florida fueron invadidas con personas que se mudaban en busca de una mejor vida. Esa búsqueda de una mejor vida se remonta a la gran innovación del siglo XIX. El acero. 1875, Pittsburgh. Andrew Carnegie tiene una visión. Producción a gran escala para hacer del acero el más importante material de construcción del mundo. Es maleable, versátil, fuerte y ahora económico. Para construir de todo, desde rascacielos hasta refrigeradores. Electrodomésticos que dan a la gente la libertad de tener más tiempo libre. 1925. Lavar la ropa toma 6 horas. Pronto, las lavadoras harán el trabajo en 45 minutos. Uno de los temas comunes que se repite en la historia del país, incluso hasta nuestros próceres, es la obsesión con la tecnología y los aparatos. Lo que ha logrado Estados Unidos y el estándar de vida construido en 200 años son el éxito del país. La tierra de los inmigrantes se convirtió en la tierra de la tecnología. Y pronto esa tecnología llevará a Estados Unidos más allá. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Inmensos proyectos de ingeniería que unen a la nación.
Los estadounidenses trabajan juntos para ir más allá de los límites de la ciencia y la tecnología. Había cohesión entre las ideas y el propósito, y eso es lo que nos unió. Fue el espíritu de exploración, como cuando fuimos a la Luna. El ímpetu del programa espacial Apolo provino de la aviación. Inventada por los hermanos Wright, su producción se vio impulsada por 2 guerras mundiales. El combate aéreo se ganaba en los cielos con tecnología estadounidense. Se construyeron 300.000 aeronaves en Estados Unidos desde 1941 hasta 1945. En una década, con esa tecnología bien canalizada, Estados Unidos se llevaría al mundo a la era de la aeronáutica y a partir de ahí al espacio. 1959. El Boeing 707 vuela entre Nueva York y Los Ángeles. El trayecto que tomaba 4 días ahora tomaba solo 6 horas. En la actualidad, cada año más de 2 millones de personas toman ese vuelo. El impulso de volar más rápido y más lejos es indetenible. Aviones, naves espaciales y astronautas que van a la Luna. Es un testimonio magnífico del progreso de la humanidad. 1961. El presidente John F. Kennedy informa al mundo que Estados Unidos llevará al hombre a la Luna. Aún recuerdo cuando era niño y John F. Kennedy estaba allí. Y decía que para el final de la década iríamos a la Luna. Habíamos sido un país de fronteras desde principios del siglo XVII. Y las fronteras se han movido lentamente en Norteamérica. Pero ahora suena lógico que las fronteras se expandan más allá de los límites de la Tierra. El espacio es un territorio desconocido. Como lo fue la expansión al oeste, un viaje extenuante de 5 meses por el interior. Estados Unidos no se detuvo antes. El espíritu pionero impulsa a la gente a avanzar. Los estadounidenses son impacientes. Quieren ver cosas y oportunidades nuevas. Desafiaron a millones de personas con este programa y lo lograron. Apenas lo logramos. En julio del último año de la década pudimos lograrlo. $400.000 estadounidenses trabajaron directamente en el Apolo 11. Controladores de vuelo, ingenieros, científicos, costureras. Luego de 8 años están listos para el gran momento. Y el hecho de que este equipo de personas trabajadoras, desde los astronautas hasta los ingenieros, hayan alcanzado su meta es una de las anécdotas más inspiradoras de Estados Unidos. Una línea cronológica planificada hasta el último segundo. Unas 17.000 personas en Florida encargadas del despegue. Otras 131 personas se ocupaban de la sala de control en Houston, Texas. 10, 9. Comienza secuencia de encendido. 3.000 toneladas de metal y 3 astronautas van vía a la Luna. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todo está en funcionamiento. Despegue. Logramos el despegue. Pusimos la vista en la Luna y todo el mundo pensó, sí, suena imposible, pero trabajamos en ello y lo logramos. Más poderosas que todas las cascadas de Norteamérica combinadas. 18 metros más alta que la Estatua de la Libertad. Casi 4 millones de litros de combustible, lo suficiente para dar 400 vueltas alrededor del mundo en auto. Aún con todo el trabajo en equipo y la disciplina, los astronautas deben enfrentar lo desconocido solos.
Cuando se acercaron a la luna crearon una ignición para disminuir la velocidad del módulo de comando para no entrar en la órbita lunar. Si eso no hubiera funcionado, habrían pasado de largo y nunca más los habríamos visto. Quedan menos de 30 segundos de combustible cuando la nave aluniza. Y dijo, luz de contacto encendida. Aquí base Tranquilidad, Águila ha alunizado. Roger 20, copiamos, en tierra. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pensé por un minuto, es hermoso, es una desolación magnífica. La bandera estadounidense que se izó por primera vez en 1776 estaba ahora en la luna. Caminó sobre la luna y vio al mundo desde un punto de vista que nadie más ha tenido. Creíamos que podían lograr lo que fuera y que la tecnología de la NASA era perfecta. Eran los genios creadores de la ciencia. Debemos recordar lo que hemos vivido desde esa noche de verano del 69. Perdimos un presidente que fue asesinado. Perdimos a su hermano por la misma causa. Pero por unos minutos, en esa noche de verano, todos salimos a observar el cielo. Esa fue la primera de 9 naves que llegaron a la luna y 24 estadounidenses llegaron también y lo lograron 6 de 7 veces que lo intentaron. Creo que para el país sigue siendo como una metáfora. Siempre escuchas a quienes dicen, necesitamos una misión Apolo para solucionar tal o cual problema. La llegada a la luna une al país. Es el mayor logro científico de la nación. La tecnología avanza rápidamente. Pero el país está contenido. Hay una falla que avergüenza a la nación. El racismo. Los afroamericanos han sido parte de nuestra historia desde el principio, como soldados y luchadores, como civiles y ciudadanos a cargo de la peligrosa tarea de pesca en el siglo XIX. En 1619 llegan los primeros africanos a Virginia. Aunque algunos serán y tendrán sus propias tierras, la mayoría serán esclavos. Por más de 200 años, la esclavitud se convirtió en una pieza clave de la economía estadounidense, especialmente en el sur. Para 1861 había casi 4 millones de esclavos, quienes ayudaron a promover la industria de algodón de $2.000 millones que enriqueció al sur. Los fantasmas siguen vigentes hoy. Algunos no lo vivieron directamente, pero su familia cercana sí supo cómo era esa época. Y además, están los recuerdos de la sociedad que veía que eran tratados como objetos. Ahora, en 1963, cautivados por la inspiración de su pasado, los afroamericanos están a punto de cambiarlo todo. Esta nación de una vez por todas tomó el control de nuestro problema más polémico, y me refiero al problema racial. Esperamos 100 años después de la Guerra Civil para hacerle frente. La Guerra Civil se libró en parte para defender el derecho de tener esclavos. Cuando la guerra finalizó, todos debían en teoría gozar de los mismos derechos, pero la segregación se apoderó del sur.
Entonces se necesitó lo que llamo una segunda guerra civil, aunque otros no la llamarían así. Fue una guerra civil diferente, pero buscaba lograr lo mismo que la primera guerra, pero los líderes eran otros. El Estados Unidos del siglo XX se verá en una extensa lucha por la igualdad. Los disturbios raciales de Chicago en 1919 dejaron 38 muertos. En el segregado sur hay escuelas separadas, autobuses separados, restaurantes separados. Y el doble de desempleados. El cambio comienza cuando 1 millón de soldados negros se une a la Segunda Guerra Mundial. Los negros demostraron que podían pilotear aviones, manejar barcos y hacer cualquier cosa que hiciera un blanco. Aún no lo saben, pero estos soldados son el comienzo del movimiento por los derechos civiles modernos. La gente tiene toda la disposición de pelear y morir por nuestro país y por la libertad que representamos, pero esas libertades no eran realmente compartidas por todos los estadounidenses. Se dio el primer paso hacia los derechos civiles igualitarios. Julio de 1948. No hay segregación en las Fuerzas Armadas. Dejaron de existir los regimientos solo para blancos y para negros. Solo estadounidenses en igualdad de condiciones. Cuando entré, mi superior me dijo: no nos importa si eres negro o si eres blanco. No queremos oír historias dramáticas. Solo nos importa es el desempeño. Pero fuera de las Fuerzas Armadas la historia era otra. Blancos y negros no tienen el mismo estatus. Eran las personas entre nosotros quienes hacían el trabajo sucio en la sociedad, las personas que tenían hoteles para nosotros, que nos servían la comida en los restaurantes y que no permitían a los negros. El movimiento por los derechos civiles de los años 60 usaba palabras y tomaban acciones para convencer al mundo de que el momento de la libertad había llegado y de que ellos estaban listos para pelear por la justicia. La gente decía: ¿por qué te identificas como negro? Porque soy negro y porque todos me han llamado así durante toda mi vida. Quizás ellos no piensen lo mismo de mis hijos. Aún así no dejaré de defenderme. Porque deseo honrar la memoria de los que estuvieron antes que yo. Enmendar los errores de la esclavitud es lo que motivó a quienes estuvieron antes. ¡Vamos! Negros que, a pesar de ser esclavos, peleaban por la libertad. Personas inspiradoras como Harriet Tubman. ¡Vamos! Una antigua esclava. Desde 1849 fue parte de una red clandestina que llevó a unos 300 esclavos a la libertad. Fue una de las primeras activistas de derechos civiles del país. Es una historia que no solo habla de gente negra, sino de humanos que se cuidan y que tienen el valor de hacer lo correcto, aun cuando corren peligro. La voz del movimiento por los derechos civiles modernos y su líder más decidido y elocuente es Martin Luther King Jr., ministro bautista, predicador y defensor. Agosto de 1963, Martin Luther King Jr. lidera la marcha de 250,000 personas en Washington. Es un discurso maravilloso que cada estadounidense debe conocer. Allí dijo la famosa frase: tengo un sueño. Estados Unidos le dijo al mundo que los blancos y negros se unieron para decir que estaban listos para el siguiente paso hacia la igualdad. Un joven predicador negro habló sobre un sueño que se vinculaba con el sueño americano. Él puso un espejo frente a todos los estadounidenses y dijo: han pasado años desde la declaración de la independencia, acatémosla. Asumimos la verdad de que todos somos iguales como algo evidente. La promesa de 1776 regresa a la palestra.
Era una culminación para todos aquellos que pensaban, este es nuestro momento y ha llegado. Los blancos se analizaron y pensaron, ¿por qué los niños negros tienen que ir a una escuela de segunda? No es bueno para el país ni para lo que somos como personas. Allí se alcanzó el punto culminante. Un año después de la marcha, se aprobó la Ley de los Derechos Civiles en el Congreso. Se amplió el derecho al voto. Se prohibió la discriminación racial y se acabó la segregación. Nuestro problema racial no ha desaparecido. Pero el camino está preparado para la entrada de un afroamericano a la Casa Blanca. Para ser capaces de inspirar a nuestros hijos y hacerles saber que existe la grandeza de que pensamos que pueden ser lo que ellos quieren ser. Al combatir la segregación por ley y reformar los corazones de las personas, nos alejamos del problema. Los recuerdos tienden a desaparecer, pero no para mí. Nunca olvidaré. Pero el Estados Unidos de los 60 aún tiene un problema. Un desafío creciente que viene más allá de nuestras costas. Un rival que desea hacer desaparecer al país. Julio de 1945, Nuevo México. El Proyecto Manhattan. Robert Oppenheimer lidera un equipo que desarrolla la bomba atómica. La auténtica arma de destrucción masiva, cuyo poder es aterrador, y Estados Unidos la descubrió primero. Solo los estadounidenses tenían probabilidades reales de tener éxito porque tenían grandes recursos para invertir en ese proyecto de inmediato y así crearla. Pero también otro quiere una. El gran rival de Estados Unidos en la palestra pública, la Unión Soviética. Ahora que Estados Unidos tiene la suya, no se detendrán por nada para construir una. Los espías comunistas incluso se infiltran en el Proyecto Manhattan. La carrera armamentista entre las grandes potencias mundiales ha comenzado. Si naciste en este país, era imposible que no estuvieras consciente del enfrentamiento diplomático entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, llamado la Guerra Fría. Cuando los soviéticos desarrollaron la bomba atómica, se convirtieron en un enemigo que podía causar terribles daños a los Estados Unidos en un instante. Fue una época que no tuvo comparación para los estadounidenses. Era la Guerra Fría y los estadounidenses estaban en alerta roja. Practicábamos simulacros para protegernos en la escuela. Primero se agachan y luego se cubren. Probaban la sirena y nos decían cómo meternos debajo del escritorio para cubrir la cabeza y la cara, para evitar que los restos de vidrio de las ventanas no nos hicieran daño debido a las explosiones. Ambas partes almacenaron armas para defenderse contra un posible ataque. Desde 1940 hasta 1996, Estados Unidos gastó $5,5 billones en armas nucleares, es decir, casi $20,000 por cada hombre, mujer y niño del país. Esa fue la verdadera llegada de la amenaza de una guerra nuclear. Hiroshima y Nagasaki ya no eran vistas como simples incidentes aislados. Para mediados de los 50, hay más de 40.000 empresas de defensa que trabajan para el gobierno federal. Estados Unidos siempre ha ganado guerras por medio de la tecnología. En la Guerra de Independencia, la precisión del rifle tipo Kentucky fue un factor decisivo para derrotar a los británicos. En la Guerra Civil, la bala Minié podía recorrer 550 metros y destruir huesos al impactar.
1959, el primer misil balístico intercontinental del país. Puede recorrer 5.500 kilómetros y destruir ciudades enteras. 200 años de armas estadounidenses que encuentran su blanco y derrotan al enemigo. Pero esta vez es diferente. Esta es una guerra que nadie puede ganar. Si se utiliza una bomba atómica, no hay vuelta atrás. Cada vez que los soviéticos dan un paso, los estadounidenses temen lo peor. 1960. El incidente del U-2 comenzó cuando un avión espía estadounidense fue derribado en el cielo de la Unión Soviética. 1962. La crisis de los misiles. El enfrentamiento con Moscú por armas nucleares en áreas estratégicas. Ojivas reales. Bombas también. Esas bombas ya estaban ubicadas en Cuba. Y el sistema de lanzamiento iba en camino. Ahora es muy importante tener suministros adecuados en cada hogar. Recuerdo que la gente iba al supermercado y se llevaba todo tipo de enlatados. Y también iban a las montañas o a la sierra para escapar del alcance de la explosión de bombas nucleares que pudiera caer en el área de la bahía. Hay rumores de que puede haber un ataque desde adentro y que los espías soviéticos planean destruir Estados Unidos. El Senado prepara audiencias para desenmascarar a comunistas del gobierno y los medios. Ellos veían fantasmas y enemigos en cada esquina, en cada escrito. Ese esfuerzo de sacar al enemigo de la casa fue un momento decisivo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la Guerra Fría, había una sensación de que el país podía dividirse muy fácilmente, pero no se quería eso. Así que había una especie de conformidad autoimpuesta. Si los comunistas son ateos, los estadounidenses son religiosos. Si los comunistas actúan en masa, los estadounidenses actúan como individuos. Si los comunistas quieren dividir las estructuras familiares, nosotros somos un núcleo muy unido. El comunismo. El apocalipsis. Estas amenazas a la libertad de la nación están muy cerca para ignorarlas. Estados Unidos se ha enfrentado a muchas superpotencias en el pasado. Y han ido más allá para defender lo que importa. Quizás los valores más importantes que tenemos son la familia, la fe y nuestra bandera. Pero estos valores que los estadounidenses han defendido desde la independencia están a punto de ser desafiados de formas inesperadas.